¿Qué es una variable? Variable es quizá el concepto más importante en programación y su definición es universal para cualquier lenguaje de programación. Variable es básicamente un espacio en memoria. A ese espacio en memoria le damos un nombre simbólico. Entonces imagina variable como algo que se mete dentro de una cajita y le colocamos un nombre a esa cajita para después poder reutilizarlo, poder llamarlo, poder darle otros usos. ¿Cómo declaramos una variable? En C, para declarar una variable, tenemos que indicarle primero antes el tipo de variable que queremos declarar. Entonces vamos a declarar, por ejemplo, una variable en la cual vamos a almacenar nuestra edad. Vamos a colocar int myAge. Entonces, hasta aquí. Hemos declarado una variable de tipo entero. Y luego vamos a inicializarla. Para inicializar una variable, colocamos myAge y asignamos un valor. En este caso vamos a colocar 30. Entonces, como ves, la declaración de una variable es simplemente la indicación del tipo y del nombre de la variable. Entonces, una vez hemos hecho esto, hemos reservado una cajita con un espacio definido, que en este caso te adelanto que es un espacio de 4 bytes, y la hemos dejado ahí. Y la inicialización consiste entonces en meterle contenido a esa cajita, es decir, definir el valor que va a tener esa variable. En este caso, para mi edad, yo he colocado un valor de 30. Ahora vamos a imprimir la edad. Vamos a colocar aquí, bueno, esto lo vamos a utilizar más adelante, vamos a comentarlo y vamos a colocar un printf que lo que haga sea imprimir la edad. Entonces, myAge from main function is, vamos a colocar porcentaje i, que como vamos a imprimir un número entero, entonces queremos que nos salga en forma de entero y por eso colocamos porcentaje i. Y a continuación colocamos myAge. Vamos a colocar al final de esta instrucción punto y coma. ¿Para qué utilizamos punto y coma? En C y en otros lenguajes de programación se utiliza punto y coma para indicar que este es el final de esta instrucción. Y para que esto nos aparezca en una línea aparte, vamos a colocar un salto de línea. Este backslash n básicamente lo que nos dice es haz un salto de línea después de haber imprimido esto. Es como cuando estás en Microsoft Word y presionas Enter. Es exactamente lo mismo. Y una vez imprimimos, vamos a ver que en consola nos dice mi edad desde el main function es 30. Otra forma en la que podemos declarar e inicializar una variable en una sola línea es simplemente haciendo esto. Es igual a 30, de hecho lo verás que es mucho más común. Y imprimimos nuevamente y el resultado es exactamente el mismo. Podemos declarar una variable, podemos declarar varias variables en una sola línea. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, myAge, myoldAge. Y ahora vamos a definirlas. Entonces vamos a decir que myAge es igual a 30. Vamos a colocar una coma y vamos a decir que myoldAge es igual a 28. Y a continuación vamos a colocar myAge from main function is and myoldAge is, nuevamente porcentaje i, y acá como estamos colocando un segundo parámetro colocamos myoldAge. Imprimimos, vamos a limpiar consola, todo está correcto, sí, ahora vamos a imprimir. Y como ves, es el mismo resultado. He declarado varias variables en una sola línea, las he inicializado en una sola línea y he obtenido el printf. Personalmente no es algo que me guste mucho a mí declarar varias variables en una sola línea. Incluso inicializarlas, esto mismo podrías hacerlo con inicialización incluida. Int myAge es igual a 30, int myoldAge es igual a 28. Pero no es algo que me guste, creo que es mucho más claro a nivel de legibilidad de código colocarlas en líneas separadas, pero bueno, es cuestión de estilos. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de las variables locales y las variables globales. Vamos a borrar, vamos a volver a myAge y vamos a colocarle 30. Vamos a comentar esto que tenemos aquí y vamos a descomentar esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá, bueno, esto no está correcto, tiene que ser el mismo nombre. PrintMyAge y PrintMyAge vamos a llamarlo. ¿Cómo llamamos entonces una función en C?
Para llamar una función colocamos el nombre de la función y a continuación tenemos que tener en algún programa en algún lugar de nuestro programa en C nuestra función declarada. Una vez la declaramos, definimos el contenido de nuestra función. Nuestra función puede recibir diferentes parámetros. En este caso, el parámetro que estamos recibiendo es myAge y le estamos pasando la variable que nosotros definimos dentro del método main, myAge. Vamos a cambiarle aquí el nombre para que veas myAwesomeAge y vamos a colocar y vamos a imprimir myAwesomeAge. Entonces, esto que estamos declarando aquí lo vamos a imprimir acá. Vamos a ver qué sucede. Bueno, antes se la tenemos que pasar e imprimimos. Limpiamos consola y como ves, myAge from print myAge function es 30. Esto es lo que hemos hecho. En este caso estamos hablando que esta es una variable local. ¿Por qué es una variable local? Porque esta variable myAge solo nos va a servir, solo la vamos a poder usar dentro de la función main. Si yo elimino esto que tenemos aquí y en vez de esto le coloco myAge, que es el nombre que tenemos definido aquí arriba, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta variable, el ámbito de aplicación de esta variable es solo dentro de la función main. Vamos a imprimir y vamos a obtener un error. Y como ves, aquí nos está diciendo que no hay una variable declarada con este nombre. Pero ¿qué sucede si en vez de esto yo comento acá y declaro una variable que sea int myAge y le colocamos 30? Estamos declarando e inicializando una variable global. ¿Qué queremos decir con global? Que el ámbito de aplicación de esta variable es global, es decir, que lo podemos usar tanto en la función main como en la función print myAge. Entonces vamos a imprimir y como ves, en esta ocasión sí ha funcionado. No obstante, no es una buena práctica la declaración de variables globales en C de esta manera. Mi recomendación es, dependiendo de la funcionalidad de tu programa, dependiendo de lo que estés haciendo, siempre opta por declarar variables locales, en este caso como lo teníamos acá, y que la pasábamos como parámetro a nuestra función print myAge. Listo, con esto claro, creo que esta ya no lo necesitamos, vamos a borrarlo de una vez y ahora vamos a hablar de las variables constantes. ¿Qué sucede? En este caso estamos declarando una variable que es myAge. Esta variable podríamos decir que a través de nuestro programa no va a cambiar. myAge siempre va a ser 30 en nuestro programa. Vamos a imaginarnos ese escenario. Entonces lo que podríamos hacer en este caso sería int myAge. ¿Y qué sucede si yo le coloco 34? Vamos a descomentar el print, eliminar nuestra función, ajustar esto porque no está bien e imprimimos. myAge es 34, correcto. Limpiamos consola y tenemos un error. Ok, bueno, vamos a redefinir el valor de myAge. Entonces para eso ya no necesitamos el tipo de variable. Imprimimos y como ves nos imprime correctamente, pero en este caso yo quiero que mi valor sea constante. ¿Cómo hago para que mi valor sea constante y no lo pueda cambiar? Para eso colocamos la palabra clave const. Con const estamos diciendo que esta variable que está aquí, este valor que estamos definiendo para la variable myAge es de solo lectura. Por lo tanto, vamos a obtener un error acá. Y este error básicamente nos dice que la asignación es de tipo de solo lectura, es decir, es de tipo constante. Por lo tanto, no podemos cambiar el valor de esta variable. Ten en cuenta que esta forma de declaración de una variable de tipo constante es igual que cuando lo hacemos de esta manera. Y es igual en el sentido en que nosotros estamos almacenando un espacio en memoria, en este caso un espacio en memoria de 4 bytes, para declarar la variable myAge. ¿Por qué te lo menciono? Porque existen dos formas de declarar variables constantes. Esta es una de las formas. Y la otra forma es a través del preprocesador haciendo uso de una macro. ¿Qué es una macro? Macro es una directiva del preprocesador y eso es algo que ya vimos. Y es básicamente un segmento de código que tiene un valor constante.
Es decir, que donde sea que se use la macro, el valor de definición es reemplazado. Te explico en qué consiste. Vamos a colocar define y a continuación vamos a colocar, como es una variable constante definida a través de una macro, la colocamos por convención en mayúsculas y con guión al piso, y a continuación colocamos aquí el número 30. Fíjate que la macro no lleva punto y coma. Luego entonces, cuando queramos usar esta variable definida a través de una macro, utilizamos myAge y posteriormente lo colocamos aquí, myAge. Listo. Ahora borramos esto, no lo necesitamos, y imprimimos. Como ves, nuevamente tenemos el mismo resultado. myAge from main function is 30. ¿Cuál es la diferencia entonces entre declarar una variable de tipo constante a través de una directiva del preprocesador y hacerlo a través de la palabra clave const? La diferencia es que cuando la declaramos a través de una macro no estamos almacenando espacio en memoria. Básicamente lo que estamos haciendo es que en tiempo de preprocesamiento, myAge, siempre que le llamemos la variable a través de nuestro nombre, esto se va a expandir o se va a reemplazar por 30. A diferencia de cuando usamos una variable a través de la palabra clave const, lo que hacemos es reservar un espacio en memoria y ese espacio se usa en la compilación. Con esto claro, ya sabes cómo inicializar y declarar una variable, qué es una variable, cuál es la diferencia entre variables constantes declaradas a través de macros y variables constantes declaradas a través de la palabra clave const, y las variables locales y globales y cómo se diferencian. Ahora solo queda que te cuente cuáles son los tipos de variables y las palabras protegidas. Vamos a empezar antes con las palabras protegidas y básicamente son estas. ¿Qué son las palabras protegidas o palabras claves? Son palabras que usa la sintaxis de C y que por lo tanto no puedes usar como nombre de una variable. Estas palabras que están aquí no es necesario que te las aprendas, pero sí es importante que sepas que tanto en C como en otros lenguajes de programación existen palabras protegidas, es decir, palabras que no puedes usar para denominar a tus variables. Y por último, vamos a hablar de los tipos de variables. Hasta el momento hemos visto la variable de tipo entero y hemos dicho que tiene un tamaño en memoria de 4 bytes. ¿Qué nos referimos con tamaño en memoria? Bueno, pensando en que una variable es una cajita en la cual le estás dando un nombre a esa cajita y estás colocando un contenido, entonces el tamaño en memoria, imagínalo como el tamaño de esa cajita. Existen tipos de variables que van a requerir una cajita más grande y tipos de variables que requieren una cajita más pequeña, y eso es dependiendo de las necesidades que vamos a tener en nuestro programa. Entonces, por ejemplo, para el caso de un entero necesitamos una cajita con un tamaño de 4 bytes y eso nos da un rango de uso de desde menos este número, que es un número muy grande que no voy a mencionar, hasta este número. ¿Qué sucede entonces cuando necesitamos declarar una variable con un tipo mucho más grande? Pues para eso existe una variable de un tipo diferente, como puede ser por ejemplo la variable de tipo long, que a diferencia de la variable de tipo entero tiene un espacio en memoria de 8 bytes, es decir, el doble, pero por consiguiente nos permite tener como valor un valor dentro de este rango que es mucho más grande. Fíjate también que aquí hay una columna llamada especificador de formato. Este especificador de formato se usa para cuando quieras imprimir tu variable, el tipo de formato que le quieres dar. Entonces es usual que cuando declaremos una variable de tipo entero usemos como especificador de formato el porcentaje i, que es exactamente lo que hemos hecho para imprimir la edad. También tenemos las variables de tipo unsigned. Vas a ver que dice unsigned int, unsigned char o unsigned short. Con unsigned básicamente estamos diciendo que nuestra variable, la variable que estamos declarando, nos va a tener números negativos y eso nos va a permitir abarcar un rango mucho más grande. Si te fijas, este número que está aquí es muy probablemente el doble de este número que está acá, precisamente porque en este caso con el unsigned int no estamos haciendo uso de números negativos. Luego viene la variable char, que es un tipo bastante interesante de variable en el cual vamos a profundizar más adelante, pero quédate con que siempre que usemos la variable de tipo char estamos inicializando y declarando un carácter. De ahí que el tamaño en bytes sea solo de un byte y que el rango vaya de menos 128 hasta 127. Para imprimirlo usamos porcentaje C. Ya sabes entonces a qué nos referimos con unsigned char, entonces hablemos de float. Float
significa flotante. Estamos declarando e inicializando una variable de tipo flotante y lo usamos cuando queremos trabajar con decimales dentro de este rango. Pero si queremos trabajar con decimales con un rango mucho mayor, utilizamos una variable de tipo double, que como ves, el tamaño en memoria es mucho más grande que en float. Bueno, mucho más grande no, es básicamente el doble. Y en este caso ocupamos 8 bytes. Pero si te fijas, en este caso tenemos que usar notación científica y el número que tenemos aquí es un número muy grande. Para imprimirlo utilizamos el especificador de formato LF. Y por último tenemos la variable de tipo short. La variable de tipo short simplemente utilizamos 2 bytes y tiene este rango. Entonces, por ejemplo, para un valor que va a ser un valor considerablemente pequeño, por ejemplo, la edad de una persona, bien podríamos haber usado, en vez de int, podríamos haber usado la variable de tipo short. Y esto hace parte de la destreza del programador. ¿Por qué? Pues dependiendo de la funcionalidad que van a tener tus variables, es importante que le coloques el tipo más apropiado. En este caso, para la edad podemos usar el tipo short, que simplemente almacena 2 bytes en memoria, a diferencia de una variable de tipo entero que requiere 4 bytes. Por último, vamos a hablar entonces de una utilidad del lenguaje C, que es sizeOf. SizeOf es una función que nos permite conocer el tamaño de una variable. Entonces vamos a colocar aquí un printf y en este printf vamos a colocar the size of, coloquemos por ejemplo long variable is, y como estamos hablando de una variable de tipo long, vamos a colocar li, en efecto li, listo. Y a continuación colocaremos size of y aquí vamos a colocar el tipo de variable del cual queremos conocer el tamaño en bytes. En este caso vamos a colocar long, colocamos punto y coma e imprimimos. Bueno, no sin antes limpiar consola, listo. Como ves, obtenemos que el tamaño de una variable de tipo long es 8. Con esto terminamos y a continuación vamos a profundizar un poco más en lo que son las funciones en C.